Hola, muy buenas. Aquí estamos en otro vídeo para el canal. En este caso, pues mi primera entrevista para el canal. ¿Qué te parece, Jesús? Pues me parece muy bien. Bueno, Ser un pionero. sí. Bueno, pues hoy estoy en Málaga y quería hacer algo diferente y estoy con el gran maestro y uno de los entrenadores más prestigiosos, si no el más prestigioso de España y también autor muy conocido, gran maestro Jesús de la Villa. ¿Qué tal? Pilas, Pues ¿cómo muy estás? bien, estoy muy bien aquí en Málaga también, que no es donde estoy habitualmente, aprovechando el solito. Hemos estado Y ahí sí, a hemos lo de la playa estado comiendo un poquito ahora. comiendo un poco de pescaditos al lado de la playa. No nos podemos quejar. No nos podemos quejar, como decían antes los soviéticos, ¿no? Eso es. Y bueno, pues quería hacerles unas preguntas a Jesús, además las típicas que sé que vosotros queréis saber. Y voy a ir al grano. Ya, no te voy a dejar Sí, ni respirar. ni Bueno, respirar. a ver, ¿qué vas a Entonces, preguntar? bueno, pues de hecho en los últimos años, después de una carrera muy grande, la verdad es que has ganado muchísimo peso y fama como autor, ¿no? Sobre todo por los 100 Sí, he tenido más éxito últimamente con los libros sí, y sí, bueno, pues los 100 finales que hay que saber el de que los 100 finales sobre todo me ha dado mucha fama. En primer, mi primera pregunta es, ¿cómo se te ocurrió Esa es ese una buena pregunta, pues, y es que es casi, es un poco casualidad, pues tenía muchas ideas, explicaba muchos finales a mis alumnos y veía que había algunos que tenían que saberlos y no lo sabían, muchas cosas de esas que iban sumando. Y un día, la verdad que fue una reunión de la Junta Directiva de la FEDA, es que es Ah, súper mira. curioso, que me preguntaban, bueno, ¿qué libro? Porque claro, había hecho algunas aperturas, yo creo que el primero que hice fue la Trompowsky. ¿Y qué libro quieres hacer ahora? Pues no sé, tengo muchas ideas, he pensado esta, he pensado otra, y comenté esa de hacer un libro con un número de finales que yo creo que ya entonces pensamos que podían ser 100 o no, igual dije 60, o, ah, y alguien dijo, sí, sí, esa es la que va a tener éxito. Y la verdad que no me acuerdo quién fue, pero lo dijo muy convencido y tal, y dije, pues venga, vamos a probar esta. Y efectivamente, La verdad es que tuvo razón. tuvo, Bueno, tuvo razón. La de- persona que fuera ahora saldrá ahí, fui yo. ahí te pedirá, oye, por lo menos una cena se merece. Bueno, una cena, si logro acordarme quién fue el que apoyó la idea, la tiene garantizada. Bueno, si no lo conocéis, la verdad es que es uno de los libros más vendidos, tanto en español como en inglés. También en Sésamo ha tenido un éxito tremendo, lo podéis encontrar ahí. Y yo quería hacerte una pregunta aún más concreta, ¿no? Porque yo sé que algún usuario dirá, ostras, 100 me suenan muchos. Si tuvieras que elegir tres finales, Ya, tres. tres finales que hay que saber sí o sí, empecemos para gente con menos de 1500. Finales muy Ya. básicos. Claro, sí, efectivamente, si hubiera que elegir tres, De, dependería del nivel, sí. Ujú. Para gente de 1500, con menos de 1500, pues quizá tendría que conocer la lucha de la torre contra el peón. Claro, Ujú. esos son muchos finales entre los De libros, pero bueno. Eh, y algunos de finales de peones, como por ejemplo las casillas críticas, la batalla de rey peón contra rey, que viene a ser también muchos finales, pero bueno, Ujú. vamos a poner esos dos. Y luego, pues yo creo que aún con 1500 igual es poco, pero quizá habría que meter ya ahí el, el de Lucena. Ujú. Defensa La defensa del puente, no, la defensa no. de la tercera. Lucena para ganar con la torre y Sí, la defensa de Philidor con. bueno, de Bueno, la de Philidor, Philidor te la quieres saltar. sí, la veo como un poquito más. Primero ver cómo se ¿Cómo se corona, gana? y claro, y luego, de hecho, Con el siempre punto. pienso que es mejor estudiar cómo se gana, ese tipo de posiciones, cómo se gana, y entonces ya cómo te tienes que defender contra. Porque de qué te tienes que defender si no sabes cómo se gana. Ya. Curioso que yo Pero mismo empiezo explicando cómo se defiende en. bueno, es que, eh, a ver, no, yo tengo puesto en el libro, y es una teoría que tengo de siempre, que el final, el final de Philidor, que no te defiendas bien, va a desembocar en Lucena, por lo tanto claro, están tienes que. claramente relacionados, Ujú. pero, pero son diferentes en su principio. Pero bueno, sí, podríamos poner los Claro. dos, sí. A ver, tres son muy pocos. Sí, ya. Entonces, el complejo Philidor-Lucena, eh, la lucha de la torre contra el peón y la Ujú. lucha del rey peón contra el rey,
pues quizá sean los de ese nivel, porque hay más básicos, claro. Si Ten- me dices por debajo de 1000, pues te diría dar el mate con la torre, quizá, Ujú. claro, Ya. hay más básicos. Tengo una pregunta para la audiencia. Ahora mismo me gustaría que todos los que estén viendo el vídeo vayan a los comentarios y digan si saben ellos defender, si saben cuando estamos hablando de Philidor o estamos hablando de Lucena, de qué Claro, estamos hablando. Tengo esa curiosidad. ¿Tú cuántos crees que ahora de los seguidores que tengo, hombre, es que que habrá mayoría o no que conozcan la defensa de Philidor por la tercera? O sea, la Fili Lucena me parece ya un poco, yo creo que menos de la mitad. sí, yo también Creo, ¿eh? creo que, Creo, que ahora menos igual meto la pata, pero yo tampoco sé que, o sea, no estoy tanta relacionado relación con con el tu mundo. tipo Ujú. Y de seguidores, o sea que, pero yo creo que menos de la mitad. Es que ya Filidos Lucena ya son nombres ahí un poco, porque sí, dices, bueno, coronar el peón, la oposición, eso supongo que igual sí que lo saben más de la mitad. ya, puede ser. Y una cosa que hemos hablado muchas veces y que es muy interesante, más allá de los finales teóricos, digamos que en los finales hay unos principios, ¿no? Que al final es lo que hay que saber antes Claro. de llegar al final teórico para jugar bien. Si tuvieras que decir también tres principios que hay que conocer sí o sí de los finales en Sí, general. bueno, eso tal vez sea más sencillo, o tal vez no, pero bueno, uno clarísimo, estamos hablando entonces, ya no entramos en finales teóricos, sino Ujú. posiciones generales de Conceptos, ¿no? finales, conceptos. Uno clarísimo es que hay que usar el rey. Es uno Vale. de los errores que más cometen los aficionados, digamos, principiantes. No usan o tardan en usar el rey. Ujú. Uno es usar el rey. Otro es el distinto papel de los peones pasados con respecto al medio juego. En el final los peones pasados son muy importantes. Eso. Ese es el otro principio. Y luego ya tercero, ahí podría dudar entre varios, pero bueno, uno que a mí me gusta mucho e insisto mucho es, en el final tienes que saber qué función tiene cada una de tus piezas. Ujú. Y yo creo que si con esos tres haríamos mucho. Me Ya. gusta porque son los tres que yo hubiera dicho también. Justo el último que has dicho de Lo puedes decir, el último lo puedes decir de otras yo lo formas. digo de otra forma, te iba a decir eso, ¿no? Yo hablo mucho eso de la actividad que es mucho más concreta que en el medio juego. Porque en el medio Sí, juego a veces puedes poner las piezas. Bueno, aquí está bien, está centralizada, ¿no? ¿sabes por qué Pero, creo yo cuál es la diferencia filosóficamente pensando? ¿Por qué ojo, hay esa diferencia del final y el medio juego en esa cuestión? Porque en el medio juego lo que no hace una pieza lo hace. quizá Ya. lo haga otra sin querer, está cerca, hace la función, pero en el final solo tienes una o dos y, oye, si hay que hacer una función, vamos, hazla con las que tienes, Claro. no te duermas para que te la hagan las piezas en las que no estás pensando, porque normalmente no te la hacen. Cuando son dos personas en casa, uno de los Es- dos tiene que limpiar, ¿eh? sí, sí, es que es Cuando así. son más, te escaquea ya. Sí, claro, claro, es que es eso. Y lo de Si los no, peones pasados también es un error típico en no avanzar. Yo mi frase que repito mil veces ahí en iniciación es los peones pasados están para avanzarlos. eso tiene, bueno, hay unos libros básicos de Mesnis, creo que son, bueno, Ujú. Mesnis escribió muchísimos libros de finales, antes de que empezara a escribir yo de finales, pues a él siempre le gustaron y creo que una expresión suya es, los finales pasados deben ser avanzados. Tenía varias de esas, los americanos son mucho de eslóganes, los finales pesados deben ser avanzados, hay varias de esas. Y esa pues es muy clara, que no quita que a Hay veces que avanzar los peones, a sí. veces Ya, no hay luego te que los avanzarla. dejas. Sí, sí, A veces sí. no hay que avanzarla. O Sí, sea, hay por algunas supuesto posiciones hay... que no, pero como regla general hay que avanzar los peones pasados en el final. En el medio juego es más dudoso que haya que avanzarlos. Cambiando un poco de tercio, te quería hacer unas preguntas de, bueno, como entrenador. ¿Cuántos años de entrenador dirías que tienes en cuenta? Ya, también es complicado. Es una buena. Bueno, Sí, más... porque cuando empiezas con lo de entrenador, no empiezas. A ver, yo diría que llevo 30 años, más o menos, no, 35 podríamos ir, haciendo labores de entrenador y quizá 20, 20 o 20, eso ya siendo más Exclusivamente casi. exclusivamente, No, no, siempre no has del jugado un todo, poquito, siempre he va. jugado un poquito, bueno, últimamente ya nada, Ya. pero siendo ya más entrenador que jugador. Eso, cuando pasas de ser jugador a entrenador, eso me lo dijo una vez una frase de Zenón Franco, o me fijé en cómo él lo decía, y creo que es el concepto.
eres más entrenador que jugador cuando empiezan a importarte más los resultados de tus alumnos que los tuyos. Sí, eso lo noté yo cuando me levantaba a ver las partidas de mis alumnos casi Sí, en mi tiempo. y sufrías si veías que Sí, iban a perder y no te importaba tanto cuando decías, pues si yo también estoy perdido, anda, pero no me ya, importa, ya ahí ya eres más entrenador que ya. jugador. Cierto. Y te quería hacer entonces unas preguntas que sé que podríamos estar... Preguntas que se darían para un podcast entero, para hablar una hora, pero que quiero que me des una respuesta corta. Bueno, Primera, vamos a intentar. primera pregunta que hace mucho a la gente es el Blitz. ¿Es bueno jugar Blitz? Ya, pero luego me pones preguntas difíciles. Y quiero El encima que me Blitz, que te respondas... responda rápido. Bueno, te responde relativamente rápido, pero voy a hacer algunas pequeñas salvedades. Ahora, yo el Blitz, en general, siempre lo he criticado y lo he tratado de controlar. Siempre he dicho que tanto Blitz no juegues tantas rápidas y tal. Pero es cierto que es una batalla que poco a poco te ves obligado a ir perdiendo porque te dicen, pero si anoche estuve ahí, estaba Carlsen, jugó 50 partidas, o Ujú, Firusia se pasó toda la noche jugando y tal. Y dice, bueno, y Firusia es muy bueno, y Carlsen es muy bueno, y el otro también ha jugado muchas partidas. Ahora, pues, el Faustino pues, ha subido jugando Blitz casi. sí. Entonces, y hay jugadores, bueno, Tal o Fischer jugaban Blitz constantemente. Entonces, bueno, a ver, yo creo que el Blitz hay que tener cierto control y analizarlo, lo que hacía Caspar, jugaba Blitz y luego las analizaba, pero se puede usar el Blitz como entrenamiento. Ujú, perfecto. Luego, las aperturas, eh, ¿crees que se estudian más de la cuenta? Sí, estudiar más de la cuenta porque creo que todos los jugadores empiezan a estudiarlas un poco antes de tiempo. Mm, Pero hay un determinado nivel en que ya es imprescindible dedicar mucho tiempo a las aperturas, probablemente al máximo. Hace años me acuerdo que hubo un curso de entrenadores, y me venía uno de los que había dado el curso, yo estaba allí por lo que se dice, bueno, no ves lo que nos ha dicho el entrenador este ruso o soviético y tal. ¿Cuándo dirías tú que hay que empezar cuánto es lo que tienen para empezar a estudiar apertura? Y yo dije, 2000, 2200. Dice, no, ha dicho que hasta que no tengas 2400 no puedes empezar a estudiar aperturas. Claro, ya me quitas todo el canal, entonces. claro, bueno, pues eso me pareció exagerado, pero sí es, yo creo que se puede, para empezar, hay que estudiar algo de aperturas desde el principio, algo. Ujú, Pero luego la cantidad de aperturas que tienes que estudiar en tus primeras etapas del juego es mucho más baja que otras cosas, como claro. por ejemplo la táctica o los finales básicos. Pero a medida que vas subiendo de nivel, más aperturas tienes que estudiar. Entonces tú tienes 2000, digamos, o 1800, Ujú, también depende un poco de la edad que tengas, pues tú tienes 1800 si eres un jugador en progresión, joven, tal, casi seguro que dedicas más tiempo a las aperturas de lo que debías, casi seguro. No deberías dedicar tanto tiempo a las aperturas. Ahora ya tienes 2200, pues ya igual tienes que dedicar a las aperturas, es posible que ya si tienes 2200 tácticamente ya ves cosas. eres duro, ¿eh? Porque si no te, o sea, ya puedes quedar con ventaja decisiva en la apertura que te enreda. Pues entonces probablemente ya tienes que dedicar más de la mitad de tu tiempo a las aperturas. Ya tienes 2400, pues igual tienes que dedicar el 75% Ya. de tiempo a las aperturas. Pero, Entonces es, pero claro, antes, por debajo de por 1800, debajo de o sea, 1800, seguramente el 70% del tiempo sea para táctica claro, y sí, todo lo que... sí, sí, sí. Combinaciones raras, o sea, combinaciones cortas, Sí, cálculo más profundo, todo... sí, hasta Ah, 1800 lo principal es táctica. ujú, Y bueno, cálculo, sí, otras cosas, claro, principios de finales y principios de estrategia sí. y un poquito de aperturas. Yo diría que cuando en esas edades y ese nivel empiezas a estudiar aperturas, tienes que enfocarlo también para aprender estrategia y demás. Pero bueno, puedes estudiar, empiezas ya a estudiar un poco, pero tiene que ser un porcentaje de tiempo pequeño. Y última pregunta, Uy, qué bien. qué se siente a que tu alumno de toda la vida quede Ya. campeón del mundo? Eso hay que decir Bueno, que, sí. bueno, pues Javier Avance quedó el año pasado campeón del mundo, al que llevas desde que tenía igual 6 Sí, años. 5 o 6 años se puede decir, sí, aunque ya no había cumplido 5, ya le conocí. Pero bueno, trabajando con él, pongamos desde los 6. ¿Qué se siente? Pues sí, es una cosa que hay un momento que ya casi no esperas, porque yo he entrenado a muchos jugadores que han ido a mundiales
hubo un año que Iván Salgado quedó subcampeón del mundo y David Recuero, que iba yo con ellos los dos, quedó subcampeón de Europa. Era como, bueno, ya estás, después de eso estás pensando Casi, ¿no? casi estás pensando que nunca vas a tener un campeón del mundo, porque es muy difícil. Aunque este año sí que antes de ir le dije a Javier que podía ser. Y bueno, pues yo lo que sentí es como una tranquilidad, un descanso enorme, ¿no? Porque es como que dices, a ver, todos estos años de trabajo, pues han tenido sentido. Claro. Ha sido para algo. ¿Cuántas horas y que tanto Claro, sufrimiento y todo, ¿no? claro. Bueno, sufrimiento, no sé si es la expresión, pero bueno, sí, Bueno, trabajo, momentos de dudas, en fin, tal. Sufrimiento, no, porque yo con ese trabajo disfruto mucho. sí, sí, decían sufrimiento, en el Sí, mismo torneo se sufre mucho, ¿no? sí, Siguiendo sí, las partidas y sí, todo, pero sufrimiento en cuanto, claro, esperas un resultado, no se consigue, ves errores, los tratas de corregir. estás cerca en un torneo. Sí, sí, estás cerca de conseguir algo, no lo consigues. Bueno, el fracaso, vamos a llamarlo así, hay que saber asimilarlo. Tú cuando vas a un torneo puedes triunfar o fracasar. Lo más probable es que fracases. Si Claro. es más probable que triunfes, es que estás aspirando a algo fácil, ¿no? Ya, Entonces, si te pones metas un poquito dificilillas, pues lo normal es que fracases, pero es algo que tienes que asumir. Pues si quieres no usas esa palabra y ya está. ya está. No me ha ido bien el torneo y tal, pero bueno, yo creo que hay que ser capaces de asimilar las cosas que te Las salen mal. derrotas, sí. Sí, es lo que se llama ahora mucho la tolerancia a la frustración, ¿no? Qué Ya está, importante. que es muy importante. Esto te ha salido mal, bueno, ya está. Pues ahora inmediatamente vamos a trabajar para que la próxima salga bien. Bueno, pues muchas gracias, Jesús, por Bueno, esta... pues nada, muchas gracias a ti y a los que nos sigan. Y Espero que les haya gustado eso es, dejármelo mis saber. opiniones. Claro, dejármelo saber. La verdad es que creo que ha sido una entrevista muy interesante. Y si queréis más, pues también me escribís ahí, se lo mandáis a la gente y intentaré traer a otra gente. Muchas gracias, Jesús. Vale, muchas gracias, David.